República Dominicana, buenos días al mundo. Inicia Diario 55, esta versión que corresponde a este viernes 14 de enero del año 2022. Nosotros estamos en el estudio B, Super TV Canal 55, en el mismo corazón de esta ciudad de Santiago, y desde aquí para todo el país y el mundo. Super TV Canal 55, que es una señal de cobertura nacional, y está en nuestras plataformas digitales para los dominicanos y los extranjeros que prefieren ver el programa a través de las plataformas digitales o aquellos donde no llega la señal. Gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos en este día que iniciamos como siempre el programa bendecidos por las palabras que recibimos cada mañana desde el santuario Nuestra Señora de la Altagracia. Esas palabras que siempre nos invitan al amor, a la paz, a la solidaridad, al compañerismo. Por eso cada día hacemos y recordamos la labor que se realiza desde el santuario Nuestra Señora de la Altagracia. Damos los buenos días a nuestro compañero don Fran Rodríguez, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Edison Meléndez. Saludos, muy buenos días a toda la teleaudiencia que nos sigue cada mañana a través de Super TV 55, el canal de todos. Aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este viernes. Ya estamos en el fin de semana. La Santa Misa, que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, que está llevando a cabo las novenas que concluyen el 21. Día de Nuestra Señora de la Altagracia, protectora de este pueblo, la Virgen de la Altagracia, nos protege y a ella pedimos cada mañana, cada día, porque nos da junto al Creador la oportunidad de vivir un nuevo día. 14 de enero es el 14º día de este año, quedan 351 días para que termine, que los días van pasando rápido. Ya estamos en el conteo regresivo. Usted verá que ahorita estamos ya en Semana Santa, estamos a mitad de año y ya estamos pensando una vez más en Navidad. Un día como hoy nació el Puma, José Luis Rodríguez, un hombre que caló fuertemente en la población dominicana con las novelas, sus canciones. Estuvo feo para la foto, como se dice popularmente, con una enfermedad neumológica que estuvo pendiendo de un hilito su vida, y gracias al Creador, a la ciencia, pues ahí está otra vez el Puma José Luis Rodríguez, que nace como artista de manos de un dominicano en Venezuela. José Luis Rodríguez fue el sustituto de Felipe Pirela con la orquesta de Billo Frometa, un dominicano que se fue a Venezuela. Allí creó esta orquesta y fue muy famoso. Era uno de los músicos más populares, más conocidos de esa época. El Puma, José Luis Rodríguez, de cumpleaños hoy, un viernes social, ¿verdad? Hay un diputado de Bonao. Ah, sí, le dicen el Puma. que le dicen el Puma, se llama José Luis Rodríguez. Hay un cronista deportivo también aquí en Santiago que le dicen el Puma porque su nombre es José Luis Rodríguez. No sé si, bueno, el apellido Rodríguez, pero muchos en honor. Hay gente que le pone a sus hijos nombres de artistas famosos, sí, de actores. Yo recuerdo buscando el nombre de mi hijo, Joel, uno comenzaba a buscar en el reparto de las películas cuando ponían, y que para no ponerle un nombre, nosotros, los que nacimos en una generación, nos buscaban por el santoral. Así es. Nos buscaban el santoral de la fecha y ese era el nombre que nos ponía, combinado con el nombre del papá o del abuelo, para seguir históricamente la tradición de esa familia. Hay unos que son Francisco, el caso mío, en casa hay 5 Francisco. Oh, Dios. 5 Francisco, hasta una hembra se llama Francisca, en honor a mi abuelo. Mi padre también era Francisco, y así hay otros también en familias. Así es. Bueno, muchos temas con relación al COVID. En el día de ayer, cuando salíamos del canal, pasamos frente al Gran Teatro del Cibao, y lo de ayer era algo descomunal. La fila salía a la avenida
por la cantidad de personas buscando pruebas, hacerse las pruebas, porque se le está exigiendo tanto para viajar como algunas de las empresas. Y lo de ayer que vimos fue un asunto de verdad increíble. Vimos medios de comunicación que estaban grabando ahí, intentamos pararnos, pero la cantidad de personas y vehículos parqueados nos imposibilitó. Y yo creo que debemos hacer un alto en el camino y replantearnos las cosas, porque hay mucha gente que han ido de manera particular a hacerse pruebas sin tener como la necesidad de hacer esto, y han desbordado los espacios, porque si usted no va a viajar, si usted no tiene complicaciones, si usted no trabaja, yo conozco a alguien que se hace una prueba cada 2 días innecesariamente, porque por ejemplo, yo que tengo gripe, ayer o antes de ayer me hice una prueba, salió negativa, pero tampoco es que usted puede volverse loco. ¿Usted qué debe hacer? Usted tiene síntomas, apártese, hágase la prueba y listo. Pero de verdad es todo una locura, gente, para hacerse una prueba, para tenerla ahí. En Estados Unidos detectaron con un informe que habían, gente que se habían hecho hasta 700 pruebas. Eso es innecesario. Eso hay que controlarlo, y yo creo que el ministerio en este nuevo rebrote debe cambiar el esquema y ver qué se va a hacer con esto, porque también se anunció el costo de esto y de la Cisarril, que iba a ver cómo buscaba la manera de cómo incluir en la cobertura de los seguros todo lo que tiene que ver con el COVID. Mientras tanto, esto es un frenesí, una locura total, lo que nosotros estamos viendo con los lugares donde están haciendo la prueba, tanto en el aspecto público como privado. Y lo más lamentable es lo que hemos visto en estos días, que se tome un tema tan sensible para hacer política, como es el caso de la educación y como es el caso de la sanidad de un país. No de todo se hace oposición, ni con todo se hace politiquería barata, porque hemos visto al señor Cárdenas, que es el jefe del Departamento de Salud del PLD, muy activo en estar saliendo a decir que se está mal manejando, cuando las pandemias, las crisis de salud son difíciles de manejar. Y usted lo sabe, que le tocó a usted estructurar y organizar todo el esquema cuando inició la pandemia en este país. Ayer se estuvo hablando del costo de estas pruebas, que al Estado le salen a unos 173 pesos las pruebas rápidas. ¿Y por qué los laboratorios hay que pagar 1.800 y 1.900 pesos? Es lo que venimos nosotros preguntándonos desde hace mucho tiempo. Igual que la PCR, sale creo que en unos $10 sí, aproximadamente, y aquí cuesta 4.800 pesos. Y estamos hablando de reactivos, y estamos hablando de que aquí no se ha autorizado para que las farmacias puedan tener esas pruebas rápidas y venderlas quizá a un precio mucho menor que los que tienen los laboratorios. Aquí todo es negocio. Se está pensando hoy día entonces ya flexibilizar, y es que la gente está acudiendo a los lugares públicos porque ya no puede pagar más. Yo he pagado 3 veces 1.800 pesos para hacerme las pruebas. 3 veces. Hay un amigo mío que se hace una cosa desinterior, pero eso no lo aguanta ni la fortuna de Trujillo. Eso no puede ser. Para viajar he tenido que hacérmela, para comprobar, porque he tenido personas muy cerca a mí que han estado positivos, y me lo he hecho para cuidarme yo y cuidar los que me rodean. Pero toda esa gente que está acudiendo es porque ya no puede pagarla. Y en las empresas, aquellos que no se han vacunado le están exigiendo también las pruebas cada cierto tiempo. Y entonces nadie podría aguantar este fuete. Y hay que buscarle una salida, hay que buscarle una solución a todo esto. En Estados Unidos la gente se la hace, va a la farmacia y compra la prueba. La compra. El mismo hisopo que le usted la compra y ahora le están poniendo un código QR y usted escanea y le sale un médico para darle legitimidad y ver que usted se pone eso y con eso y que todo esté correcto. Entonces con eso el médico certifica, y a través de ese mismo QR, ese código, queda todo resuelto. Hoy tendremos al presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología, que es el exministro Plutarco Arias de Salud, y ellos están llamando, están haciendo recomendaciones de posponer
el reinicio de clases presenciales. Y esto se veía venir, esto del COVID y la Omicron, que es la que está causando más impacto en estos momentos en la República Dominicana, aunque básicamente es por la sintomatología que la gente deduce que tiene, pero aquí hay otras variantes. Yo conozco de casos de personas que tienen las otras variantes, la Delta, y le está dando duro, incluso con internamiento, hasta médicos hay en estos momentos con el COVID, que no es el Omicron necesariamente, y su estado de salud no es el más halagüeño, no es el mejor en estos precisos momentos. Hay gente que deben, este es un momento de cooperar, este es un momento de la politiquería barata, dejarla y organizarnos todos como nación, porque de verdad la situación, el ausentismo en todos los sentidos, es crítico en República Dominicana y tenemos entre todos. Yo recuerdo que en plena campaña, cuando se estaba con esto de los toques de queda, que estaba el gobierno pasado y muchas veces se estaba del otro lado en la oposición y muchas veces se tomaban medidas y se quería hacer cosas como esa. Nosotros desde aquí decíamos que cuidado con eso. Los temas de nación no se toman para hacer política. Ayer dijo el director de la ADP que hay 20.000 médicos. ¿Dónde están las pruebas que usted tiene para afirmar eso? Que hay 20.000 médicos contagiados. ¿Cuál es el registro que la ADP lleva para usted afirmar eso? Pero de verdad que como se está manejando, hay serios problemas con este asunto, que al final no se sabe cómo terminará esto, porque cada vez que tenemos estos picos cambia el escenario y hay que cambiar los esquemas. La gente lo que está buscando es en este momento pruebas. Por ejemplo, yo quería ponerme la tercera dosis, pero los espacios están desbordados con la gente haciéndose pruebas y en esos molotes puede uno salir contagiado y lo que normalmente uno hace es optar por irse de ahí. Pero esperamos que el ministerio pueda reorganizar este tema y que nosotros aprendamos a sentarnos. Yo creo que un colegio como la ADP y el ministerio en pleno siglo XXI no pueden estar dando este show de mal gusto, de que no se puedan sentar en una mesa porque por un tema más que nada político y ponerse de acuerdo y decir, mira, tú quieres ahora, yo quiero el 31, vamos a buscar el punto de equilibrio, la mitad, un chisma para acá, un chisma para allá, pero ponernos de acuerdo y dejar la politiquería a un lado. En el día de ayer, cambiando de tema, no sé si usted iba a abundar algo más sobre el mismo, el presidente de la República anunció una gran cantidad de obras en la provincia Santiago Rodríguez. Es la provincia donde Antonio Marte es senador de la República, pero fue electo en esta provincia. Y viendo yo la cantidad de obras que va a realizar el presidente Luis Abinader, ahí prácticamente no se hizo nada. Yo no sé la representación que tenía, que hizo, que consiguió, pero ahí prácticamente no hay de nada. 1.465 millones de pesos en obras estará desarrollando el gobierno que preside Luis Abinader. Ahí enumera la cantidad de demandas, el pliego de demandas que exigen los moradores de esta provincia, una provincia bastante apartada de todo lo que es ciudad. Estamos hablando de la línea noroeste, estamos hablando de Santiago Rodríguez con proximidades ya a la frontera dominico-haitiana, aunque algo distante, pero toda esa franja, toda esa zona por ahí es ya próximo a la línea que divide República Dominicana con Haití. Pero una gran cantidad, que si usted comienza a enumerarla, son más de 30 las obras que ha anunciado el presidente Luis Abinader. Y entonces, ¿qué hacían por ahí? Y no podemos tampoco nosotros cegarnos y decir que el gobierno pasado no hizo nada. Fueron muchas las carreteras, muchas las obras. Claro está, la situación era que ya estaban llegando a una situación que era
completamente descarada con lo que se hacía, con todos estos presupuestos adulterados, con estas obras que no se invertía ni un 30%, y lo otro uno sabe hacia dónde iba, pero uno se imagina que así como Santiago Rodríguez hay otras provincias, y esto me imagino que va a ablandar un poquito el calentamiento de los últimos días del senador de esta provincia que renunció de la fuerza del pueblo y se declaró independiente. Estamos hablando de Antonio Marte, reiteramos. Así es. Vamos a dar paso a Xiomara y el Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Buen día, Café Xiomara. Santo Domingo, Se lo va de mejor vacaciones, Xiomara. de lo nuestro, Café Santo Domingo y estas tres variedades de café 100% dominicano, café de gran origen, Gran Sierra, Suardí y Perla Roja. Vamos a ir nosotros a los comerciales para venir con las portadas de los diarios, como había prometido ayer. Aquí tengo la ley de hidrocarburos para mostrar que lo que hace falta es bajar los márgenes de ganancia, y si tenemos que cargar a quien tenemos que reducirle es al margen de beneficio y las utilidades y los beneficios que tienen quienes transportan, quienes distribuyen y quienes importan los combustibles, que son los que se ganan el gran dinero. No podemos seguir cargando más a la población. Voy a presentar un ranking de Latinoamérica. Nosotros somos el tercer país con los combustibles más caros de la región, seguidos en primer lugar está Uruguay, seguido de Chile, Cuba y República Dominicana. Y a partir de ahí el resto de países tienen estructuras de costos de los combustibles más bajitos. Creo que el presidente debería revisar la estructura del rendimiento que tiene esto para, entonces a través de ahí, porque no pueden ganar tanto, la intermediación no puede ganar tanto. Vamos a publicidad y ya volvemos.
Como cada mañana damos un vistazo a las principales noticias que publican algunos de los diarios en la web, los diarios electrónicos, iniciando con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal. En portada, la gobernadora Rosa Santos supervisa trabajos de reconstrucción del complejo deportivo La Barranquita. Protestan para exigir construyan carretera. ¿Dónde protestan? Vamos a ver, abrimos la noticia y veremos dónde se están realizando estas protestas. Estos son los moradores del distrito municipal Maimón, del municipio cabecera San Felipe de Puerto Plata, porque hay otro Maimón por Bonao. Ay, terrible, ahí son terribles. Ahí. Ay, mi madre. Protestaron para exigir de las autoridades gubernamentales el acondicionamiento de una carretera que comunica a varias poblaciones del extremo oeste de esa jurisdicción. Ahí está. Es en Maimón, Puerto Plata. Medio Ambiente confirma tala árboles en zona Gurabo, Santiago. Pero que lo confirma, eso está en fotografía, publicado en los diarios. Centro Educativo Nuestra Señora del Carmen con alta asistencia de maestros y estudiantes. Fallece madre espiritual de los presos. Es una monja, vamos a ver de quién se trata. Murió la mañana de ayer jueves Sor Magdalena Valdés, hermana de las Mercedarias de la Caridad, que por espacio de 40 años se convirtió en madre espiritual de los privados de libertad. Al clarear los primeros rayos del sol del jueves 13, he sido sorprendido con la triste noticia de que concluyó sus días en la tierra nuestra querida Sor Magdalena Valdés, de las Hermanas Mercenarias o Mercedarias de la Caridad, publicó en su cuenta Instagram el padre Carlos Santana, de las Hermanas Mercedarias. Exministro de Salud Plutarco Arias dice hay más de una variante del coronavirus en el país. Fuerza del Pueblo alerta sobre situación difícil del Hospital Arturo Grullón de Santiago. Francisco Domínguez Brito, subir aún más los combustibles será el golpe de gracia para los hogares dominicanos. PRM fija para el domingo 30 de enero convención de reforma estatutaria, doctor Tirso Mejía Ricarra. Queremos convención. La mejor obra para un gobierno sería la solución vial. El secretario general del Sindicato Nacional de Choferes Santiago Incorporado, Miguel Sánchez, estuvo ayer con nosotros en el café. Vámonos con la información, otro diario que se origina en Santiago, Santiago de los 30 Caballeros, el primer Santiago de América. La información, dice liderazgo político, se une al gobierno en reclamo del rescate internacional de Haití. Educa deplora posición de la ADP. Salud Pública inicia negociación con farmacéuticas para compra de pruebas. Colegio Médico reclama restricciones ante rebrote del COVID. Reportan 5.953 contagios de COVID-19 sin decesos. Esto fue ayer. Vamos entonces al listín diario. Si se aprueban esos análisis, esas pruebas en las farmacias, usted verá cómo se reducen la cantidad de personas en los centros que hay ahora disponibles por salud pública. Que incluso con la PCR, debido a la gran demanda que hay, se está tardando un poquito más de lo normal en entregar resultados. Inclusive en los mismos centros privados, la última vez, la vez más reciente que me hice el antígeno, fueron 2-3 horas aproximadamente. Antes lo hacían en 15 y 20 minutos, pero no había esa gran demanda que hay. ADP mantiene llamado a docentes de no acudir a las escuelas. Congresistas de Estados Unidos piden investigar sector azucarero de República Dominicana. 9 de cada 10 personas desconfían del prójimo, lo que dificultaría recuperación post-COVID. Presidente Abinader viajará a Atomayor este sábado.
El hospital Robert Rees sin espacio para recibir más pacientes por COVID-19. La mitad de los empleados esenciales no se sienten valorados por la empresa. Sofocan incendio forestal en Punta Cana. PLD llama al gobierno a dejar la improvisación y a tomar acción contra la ola de contagios de COVID-19. Gobierno y liderazgo político plantean que no habrá una solución dominicana al problema haitiano. Alejandro Fernández llega a República Dominicana con Hecho en México. Ese es el artista, porque hay otro Alejandro Fernández que está el superintendente de bancos. Superintendencia de bancos. Este es el artista, el hijo de Chente Fernández, quien Cuando muriera usted mencionó el recientemente. nombre, pensé que era algo referente a la economía o algo que tenía que ver con la banca. Entonces, las aulas de los centros educativos de la capital continúan vacías. Hay mucho temor, hay mucho miedo en esto. Comerciantes, quitar subsidios a combustibles aumentaría precios del transporte y productos. Nos vamos ahora a Diario Libre. ADP insiste, llama a profesores y alumnos a no retornar a las aulas. Afirman no hay solución dominicana para Haití, gobierno y partidos conversan. Sociedad de Neumología recomienda posponer el reinicio de clases presenciales. Suplidores denuncian INAVIE y DGCP se niegan a enfrentar ilegalidad en licitación. Esta es la Dirección General de Compras, ¿verdad? La DGCP. Dirección, exacto, de compras y contrataciones. Esa es la que dirige Carlos Pimentel. Carlos Pimentel. La DGCP. Contrataciones públicas. Compras y contrataciones públicas. Así es. Entonces, el Nuevo Diario, vámonos allá muchachos, al Nuevo Diario. Después de las noticias de Diario Libre, vamos con el Nuevo Diario. Y aquí están los temas de COVID, el comportamiento, 665 días de cuarentena, los casos confirmados, muertes reportadas y casos recuperados. Mayra Jiménez, en el Ministerio de la Mujer no se hacía nada y Camilo muy bien sabe. La ADP reitera no volverá a las aulas hasta el 31 de este enero. Colegio Médico Dominicano pide al gobierno incrementar medidas ante la gran ocupación hospitalaria por COVID. El gobierno negocia la venta de pruebas de antígenos en farmacias del país. Van 413.6 millones por subsidio combustibles. Eliminación provocaría altos precios de carburantes. En otras noticias, director hospital, doctor Morillo King, da su versión sobre denuncia de enfermera. Esto es en La Vega. El Morillo King. El Morillo King de La Vega. Alumnos de UCATESI protestan por incrementos de créditos estudiantiles. Como que no es el mejor momento para aumentos. Caramba. Aunque todo se ha disparado. Sí, pero las universidades abusan. Y qué bueno que la sociedad hace ese ejercicio ciudadano para decirle que no, que eso no se puede. Adolescentes en conflicto con la ley penal recibirán capacitación del programa 1424. Llaman a postular candidatas a Medalla al Mérito de la Mujer 2022. PRD reitera demanda de reformas electorales profundas. Senador Rogelio Genao dice eliminación subsidio de combustible, no había que anunciarlo, aplicarlo. Trajo la ley ahí. Sí, yo se la traje para demostrarle que nos están sacando el alma
con eso. Eduardo Estrella da positivo al COVID-19 por segunda vez y estará laborando desde su hogar. Se cuide el ingeniero. Cuide. Vámonos entonces con las internacionales y los deportes. No son agradables ni buenas las noticias para los aguiluchos. Adelante, Edison. Gracias, Frank. Iniciamos el recorrido en Francia. Profesores franceses en huelga, pero exigiendo coherencia de un protocolo de COVID-19 para el retorno. Investigan muerte de activista que era la pieza clave en el matrimonio igualitario en la Florida. Migrantes haitianos piden su regularización en Ciudad de México. Estados Unidos sigue sin saber quién es responsable de casos de síndrome de La Habana. Pyongyang advierte de una reacción más fuerte tras nuevas sanciones de Estados Unidos. California rechaza dejar en libertad condicional al asesino de Robert Kennedy. Biden duda que proyectos para garantizar el derecho al voto tenga futuro. Un delincuente se lleva a un bebé en el robo de un vehículo en Puerto Rico. Biden decepcionado por el bloqueo del Supremo al mandato de vacunación obligatorio en las empresas. Condenan en Estados Unidos a las FARC a pagar 36 millones por secuestro de Ingrid Betancourt. Estados Unidos actuará de forma decisiva si Rusia lleva misiles a Venezuela o a Cuba. El presidente electo Boric confirma su giro al centro ante el temeroso empresariado chileno. Presidente iraquí y la ONU condenan ataques contra embajada de Estados Unidos en Bagdad. Nos vamos entonces a las deportivas. Como decía Fran, un día de sufrimiento en el día de ayer. Australia cancela de nuevo el visado a Djokovic. Las estrellas vencen a las águilas y se acercan al primer lugar en el round robin. Jeremy pega cuadrangular y los Tigres frenan en 4 su derrota. Cristiano Ronaldo no aceptó quedar fuera de los 3 primeros. Deportistas protestan para que autoridades intervengan en el polideportivo de Atomayor. Tras operarse con éxito, Damián Lillard será reevaluado la próxima semana. Messi dice que llevó más tiempo del previsto recuperarse del COVID. Con esta información cerramos el bloque informativo, vamos a publicidad y cuando retornemos entonces ampliamos, comentamos y analizamos algunas de estas y otras noticias. Diario 55, su revista informativa.
Salud, Anel Rivera, ha estado muy activo en los últimos días, más activo que todos estos meses en que el Ministerio de Salud ha tenido que estar ofreciendo declaraciones y pidiendo y llamando y haciendo de todo esto que hemos vivido, pues más informado a la población. Y en el día de ayer se estaba tocando el tema de las pruebas, y es que ya los centros que están ofreciendo estas pruebas gratuitas están desbordados, desde hace días, desde hace mucho tiempo están desbordados. Cuando a mí me inocularon con la tercera dosis, yo llegué al Gran Teatro del Cibao y no había un alma en lo que respecta a la vacunación. Pero cuando veía la fila, yo de momento digo yo, pero yo no me voy a pasar el día aquí si este es el área donde se está vacunando. Pero no, ahí estaban conversando las personas que trabajan en salud pública, conversando ahí, disipando, pasando el tiempo. Y llegué a vacunarse, sí, presento mis documentos, presento la muestra de que ya tenía las 2 vacunas, y me colocan una joven, me coloca la vacuna, luego otra persona, un médico, apellido Mieses, escuché que le dijeron, y lo registra en un celular y ya ahí está, que no era como se hacía en las veces anteriores, solamente lo asentaban en una hoja y ya lo despachaban, ahora ya se está registrando, y esto nos da a entender de que hay mejores estadísticas, son más fiables cuando ya van directo, que era lo que no ocurría con las muertes que se producían en República Dominicana, que a veces hablaban de muertes de 4 y 5, 6 días. Ya las cosas, uno supone, han ido cambiando. Hemos visto la realidad de República Dominicana, y cuando usted ve que hay 5.000 pruebas positivas, usted puede triplicarla o cuadriplicarla, porque son tantas las personas que no se hacen la prueba. Sin embargo, prefieren pasar los días en su casa, al menos que tengan una responsabilidad laboral y tengan que ausentarse y presentar la prueba, porque cuando usted se va a ausentar de un centro de trabajo, tiene que presentar las pruebas, tiene que llevar sobre todo una certificación de un médico que avale que usted está padeciendo del COVID. ¿Cuál variante? No se puede determinar a simple vista. Hay personas que incluso cuando andaban las primeras variantes no le dio tan fuerte, los malestares fueron ligeros. Incluso después de la tercera vacuna, hay personas que por sus condiciones de salud, por la comorbilidad, por enfermedades adyacentes, sufren consecuencias. Conozco de casos de incluso profesionales de la salud que hoy están en cuidados intensivos, que están en sala con cuidados superiores, y no hay una manera de usted predecir cómo serán las cosas cuando le ataca una de estas variantes, que son varias, y ya lo da a conocer el mismo Plutarco Arias, que es el presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología, pasado ministro de Salud, de que son muchas las variantes, o varias, muchas es demasiado quizá, pero son varias las variantes que hay aquí en el país, y estas pues se están afectando porque hay una combinación de muchas cosas y son parecidas, la gripe, la influenza, y para todo esto hay vacunas. Claro, hay un tipo de vacuna que usted se la pone y ya está libre de esa enfermedad por un periodo, pero lo del COVID sigue siendo impredecible porque se están exigiendo más y más vacunas, aunque todavía una cuarta que ya se anunció en la República Dominicana no ha sido aprobada por organizaciones. En Inglaterra no aprueban una cuarta, pero hay gente que se ha puesto una quinta, una sexta, una séptima vacuna ya. Gente que dice, me voy a poner todas las que sean necesarias, pero no está exento a que el COVID le dé. Puede darle con resultados quizá insignificantes, que usted ni lo perciba, que usted ni se entere que le dio el COVID. Y muchas veces esto
es peligroso porque si usted lo tiene, usted puede propagarlo. Se habla de que la nueva variante es la nueva variante, pero ¿cómo determinarlo? Ya en 5 días usted no es con un ente contagiante, contagioso. Dice la nueva variante, pero ¿cómo usted determina qué es la nueva variante? Hay que llevar al laboratorio a Santo Domingo, que es donde se están haciendo única y exclusivamente por todas las herramientas que deben utilizarse, los aditivos, los que utilizan, aditamentos que utilizan para hacer este tipo de pruebas, que son unos reactivos especiales. Así es, hay que ponerle atención y cambiar el esquema de lo que se está haciendo hasta ahora. En el día de ayer se había anunciado, o el presidente en un programa de televisión que fue invitado, hablaba de que el gobierno no puede seguir subsidiando más el precio de los combustibles, y nosotros decíamos, bueno, lo que hay que, en vez de traspasar lo que el gobierno está subsidiando, lo que hay que bajar los márgenes de beneficios que hay en la estructura de costos de las estaciones de combustibles. Porque aquí hay que darle un margen de beneficio al que importa, hay que darle un margen de beneficio al que distribuye, al que transporta, y después hay que darle un margen de beneficio a el que distribuye. Una cadena de comercialización muy grande, porque tenemos una cosa ahí que se llama Refinería Dominicana de Petróleo. Aquí no se refina prácticamente nada. Las gasolinas vienen como productos terminados y mucha gente se empeña en decir que la ley de combustible en República Dominicana es un caso sui generis. En ninguna parte del mundo que hay ley de combustibles se hace esto de manera semanal. Por eso mismo, por el cambio que hay, y como en República Dominicana hemos acostumbrado, o se han acostumbrado los gobiernos a utilizar, por la gran cantidad y el consumo que tienen los combustibles, utilizar esto para cada viernes cuadrar la contabilidad de los gobiernos, entonces se ha dejado esto semanal. Pero miren, esta es la ley 112.00, la ley de hidrocarburos, y aquí está la tabla de los impuestos para que ustedes vean que el tema no es la ley ni es los impuestos, son los beneficios que reciben quienes importan, distribuyen combustibles fósiles en República Dominicana. Ahí está. Miren, dice esta ley, se establece un impuesto del consumo de los combustibles fósiles y derivados del petróleo despachado a través de la refinería de petróleo Refidonza o otra empresa. Tabla de combustibles e impuesto por galón. Gas licuado de petróleo, impuesto 0. Gasolina premium, 18 pesos. Gasolina regular, 15 pesos. Querosén, 5 pesos. Aftur, 1.7 pesos. Gasolina con azufre, uso general, 6.30. Gasoil premium, 6.30. Gasoil regular, de uso regular, no paga impuesto. El full oil, 5 pesos. Entonces, si nosotros decimos que un galón de combustible, un galón de gasolina cuesta, ¿cuánto? $2, $3, más 18 pesos que debe costar, más el impuesto. Pero entonces, ¿dónde está la otra diferencia? Ese precio lo lleva ahí el que hay que pagarle 5 pesos para renovar la flotilla de los vehículos. Y uno se pregunta, ¿por qué yo como usuario tengo que pagar para que se hagan esquemas de renovación de vehículos cuando a mí como contribuyente nadie me cambia el mío, sino que yo tengo que meterme la mano en el bolsillo? ¿Por qué yo tengo que pagarle como contribuyente un proceso de evaporación al que transporta el combustible? Entonces, donde hay que replantearse el tema es en esto. El proceso de comercialización de los combustibles se lleva más de la mitad del precio, que hace a República Dominicana el tercer país con la gasolina más cara, con los combustibles más caros de la región.
Hay una foto que yo le envié a los muchachos de un mapa de América Latina que ahí se muestra. Ahí lo estamos viendo. República Dominicana, el tercer país. Primero está Uruguay, que tiene temas serios con esto. Está Cuba, que no produce nada, y como Cuba no puede importar, ellos hacen procesos de... Ahí medio, ellos manejan un petróleo que ellos mismos extraen y el proceso es súper caro. Y luego está la República Dominicana. Y si ustedes ven países grandes de la región como Colombia, como Venezuela, Chile, están por debajo de nosotros. El precio que está ahí es en litros, para que no piensen que es por galones, porque esto se mide en litros. Y ahí podemos ver y decir en medio de esto que se va a aumentar más o dejar el precio de los combustibles a las fluctuaciones de los mercados, yo creo que sería un gran error. Hay que sentarse con los propietarios de las estaciones y replantearse el margen de beneficios. No podemos nosotros estar cargando. Oigan, ¿usted cree que hasta en los combustibles, cargándole a una sociedad, de que para renovarle flotilla, Antonio Marte y demás compartes? De ahí es que salen esos ingresos de los subsidios, que salen los ingresos para el plan Renove, para el plan no sé qué y las otras cosas, que al final ni siquiera se lo dan a los choferes. Pero eso no debe ser. Nosotros tenemos que cambiar el esquema. Nosotros tuvimos una oportunidad de oro para tener un buen manejo con esto, y fue cuando el gobierno venezolano compró el 50% de la refinería dominicana de petróleo. ¿Y qué se hizo? Nada, porque aquí tenemos 50 años gobernando para grupos económicos. Y por eso ustedes ven que el crecimiento se queda en muy pocas manos. Usted se pregunta, cuando estaba el esquema aquel que Venezuela nos estaba intercambiando petróleo por habichuela, ¿lo aprovechamos? No, no le pudimos cumplir y se cayó aquel proyecto. Porque siempre nos gusta estar gobernando para grupos. Y aquí hay que gobernar para la gente y decirle, si vamos a desmontar cualquier cosa, el impacto tiene que ser a los que más ganan. Y hay que ver el impuesto que tiene el que importa, el impuesto que tiene el que transporta y los beneficios que tiene el que distribuye, que son muy altos. Son muy altos, y es donde el gobierno, si va a hacer cualquier ajuste para mantener por lo menos los precios, que somos el tercer país de América Latina con los combustibles más caros, que si usted le quita la realidad de Cuba, que es un país que está cerrado y que ellos tienen que hacer procesos, y ahí se da la ley económica de oferta y demanda, al no haber ninguna oferta, sino que ellos un chin de petróleo que extraen. Si quitamos la realidad de Uruguay y la realidad de Cuba, seríamos nosotros el país con la gasolina más cara del mundo. ¿Y se hace esto con qué objetivo? No con nada, con beneficiar a grupos que ganan demasiado, que han estructurado, porque hay que tener importación, porque hay que tener distribución y porque hay que tener transportación. Un esquema tan amplio donde todo el mundo quiere y tiene que ganar. Vamos a liberar eso y que cada marca distribuya y que importe y que haga un proceso más sencillo y que los combustibles puedan bajar de precio. No podemos nosotros seguir pagando los combustibles más caros. Y si ponemos el ranking mundial, parece mentira que estamos entre los primeros países del mundo con las gasolinas más caras. Y eso no puede ser. 50 años gobernando para grupos económicos, que son al final los que deciden cómo se hacen y cómo no se hacen las cosas. La ley, que mucha gente a veces apela a la ley habla de 18 pesos, que el gas propano no paga impuesto, que la gasolina regular, el impuesto son 15 pesos, y sí, el galón de combustible de gasolina vale, qué sé yo, $2 y tanto. ¿De qué estamos hablando? De 100 pesos, más 15 pesos, ¿de cuánto estamos hablando? De 120 pesos. Y que usted me dice que en todo eso el proceso se ganen
50 pesos. ¿De qué estamos hablando? De 100 y pico de pesos, un galón de combustible debería costar. Pero se hizo un asunto por decreto que es el que hay que derogar. ¿Por qué? Con este precio las bombas existían, con ese esquema, y en el año 2018 fue que se emitió y se creó esta estructura de deshuesar para darle la posibilidad a gente de importar, de que todo el mundo pudiera importar. Entonces se creó este esquema de importación, transportación y distribución, que lo tenemos que subsidiar nosotros, los contribuyentes de la República Dominicana, que es uno de los países con el ingreso per cápita más bajo, que es uno de los países con los peores salarios de la región, y es el país que entonces quiere cobrarle la gasolina más cara. Esto más que nada es un llamado de atención a que hagamos lo que hacía Robin Hood, que le quitaba a los ricos para darle a los pobres. No le podemos seguir quitando a los pobres para darle a los ricos, porque ya ganan demasiado. Y hay una ley, y hay que sentarse con la gente y decirle, esto no puede ser, no puedes ganarte todo ese dinero. No puedes ganarte todo ese dinero. Y eso es lo que hay que hacer. 50 años, y por eso siempre decimos de 50 años de crecimiento que no se ven. Porque el dominicano, el contribuyente dominicano, siempre va a quedar como un bagazo, esquilmado por el gobierno dominicano, que siempre está buscando impuestos regresivos para que los pobres paguen más. Porque Fran tiene que echar su combustible, yo lo tengo que echar, pero a Barrigol les regalan 1 millón de galones. Ellos tienen la posibilidad de importar, las grandes empresas se les da subsidios para los combustibles. Entonces, si se va a buscar dinero, vamos a quitarle los subsidios, porque nos roban el oro, y aparte de robarnos el oro, también les regalamos combustibles. Señores, aquí se interceptaban barcos en alta mar, intercambiando combustible, traficando combustibles. Entonces, esto es lo que hay que, al igual que la ley de seguridad social, que son 2 leyes pequeñitas, mire esa ley, 10 páginas, porque no dice nada, igual que la ley de seguridad social, lo que hay que aplicar la ley y decirle a los que están del otro lado que no pueden ganar tanto. Y si vamos a buscar más ingresos para el Estado, no lo busquemos del bolsillo de la gente, sino vamos a buscarlo en el bolsillo de los que tienen 50 años amasando fortuna con la complicidad de los gobiernos dominicanos. Publicidad y volvemos.